Mi eterno y soberano Dios, pido tu permiso para compartir tu divina palabra. Seas tú utilizando estos labios de barro. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. Rompió aquellas cadenas que a mí me ataban. Dios es bueno. ¡Qué grande es su bondad! Salmo 34, 8 dice: prueben y vean que el Señor es bueno. Bienaventurado el hombre que se refugia en él. Nahum 1:7. Bueno es el Señor. Es una fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él se refugian. Estimados oyentes, ¿en qué detalles de la vida vemos la bondad de Dios? ¿Y qué dice la Biblia sobre esta cualidad divina? Esta ilustración puede mostrarnos las bondades recibidas de un Dios bueno, que hace llover sobre malos y buenos. La cálida luz del atardecer acompaña a un grupo de buenos amigos que cenan al aire libre, hablan y ríen mientras disfrutan de una vista impresionante. Lejos de allí, un labrador mira sus campos y sonríe con emoción al ver que el cielo está cubierto de nubarrones y que las primeras gotas de lluvia caen sobre el suelo sediento. En otro sitio del mundo, unos padres se derriten de ternura al ver los primeros pasitos de su bebé. Otros están celebrando el logro académico que uno de sus familiares alcanzó o logró. Y unos más se reunieron para participar del bautismo en agua para perdón de pecados y alabar a Dios por tal proeza de salvación. Lo sepan o no, todos ellos se están beneficiando de lo mismo, la bondad de Dios. Hay personas religiosas que no se cansan de decir que Dios es bueno, pero la Biblia va más allá y dice: ¡qué grande es su bondad! Zacarías 9:17. Ahora bien, la mayoría de la gente en realidad no sabe lo que significa que Dios sea bueno. Entonces, ¿qué implica la bondad de Dios y qué tiene que ver con nosotros? Miremos una faceta especial del amor de Dios. ¿Cómo se define la bondad y por qué decimos que es una faceta del amor de Dios? En muchos idiomas, bondad es una palabra muy amplia, pero la Biblia deja claro qué es y por qué es tan especial. Principalmente se refiere a alguien bueno y moralmente íntegro, fiel. Así que podemos decir que Dios es amor y es toda bondad. De hecho, eso se ve en todas sus cualidades, como su poder, justicia, sabiduría. Pues las miremos por donde las miremos, todas son buenas. Pero lo que hace especial a la bondad de Dios es que es una faceta del amor de Dios. ¿Por qué decimos esto? La bondad es una cualidad que se demuestra con acciones, con obras reales, no de boca, ni diciendo cosas para llenar un protocolo. El apóstol Pablo mostró que es más fácil ganarse a los demás siendo buenos
que siendo condescendientes, no acomodados a los gustos o necesidades de los demás. Romanos 5:7. Alguien justo obedece al pie de la letra todas las normas de Dios, pero alguien bueno va más allá. Toma la iniciativa y busca formas de ayudar a los demás. Como veremos, eso es precisamente lo que hace nuestro Dios. Y, claro, lo hace por su inefable y gran amor. ¿Por qué no aceptó el Señor Jesús que lo llamaran Maestro Bueno? ¿Y qué importante verdad enseñó con respecto a esto? Nadie es tan bueno como Dios. Nadie puede ser como Él, ni igualarlo, ni hay obras que hagan sus obras. Pensemos en algo que pasó poco antes de la muerte del Señor Jesús. Un hombre se acercó a él y le hizo una pregunta dirigiéndose a él como Maestro Bueno. Pero el Señor Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, excepto solo Dios. Marcos 10, 17, 18. Esto podría parecernos raro. ¿Acaso no era el Señor Jesús Dios manifestado en carne y un buen maestro? Entonces, ¿por qué lo corrigió? Al parecer, aquel hombre usó Maestro Bueno como un título para halagar al Señor Jesús, para adularlo. Pero el Señor Jesús fue modesto y como hijo aprendiendo obediencia y siervo cumpliendo toda justicia, en su humillación como hombre, dirigió el reconocimiento a su Padre Celestial, pues no hay nadie tan bueno como Él. Proverbios 11, 2. Además, esa respuesta enseñaba una verdad muy importante. Dios tiene la autoridad suprema y por eso tiene el derecho de determinar qué está bien y qué está mal. Cristo, según la carne, da a conocer a Dios en su faz, también su gloria, y como enviado y profeta, manifiesta la palabra de Dios y su mensaje, cumpliendo así que no busca su propia gloria y demostrando que el Padre que mora en él es el que habla y hace las obras. Eso significa que, al dar la gloria a Dios, el Hijo glorifica al Padre, porque el Padre también todas las cosas las ha dado al Hijo. Dios es bueno y Cristo es bueno. Eso no significa que hay dos buenos, sino que el Dios bueno es Dios con nosotros. El Dios bueno habitó con nosotros y vimos su gloria. Cuando Adán y Eva se rebelaron y comieron del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, codiciaron obtener entendimiento sin la sabiduría de Dios. En cambio, el Señor Jesús, como el segundo hombre que viene del cielo, reconoce con humildad que ese derecho le corresponde a su Padre. Además, el Señor Jesús sabía que todas las cosas buenas vienen de Dios.
La escritura en el pacto antiguo así lo reclamaba, y uno de los apóstoles del Señor Jesucristo lo confirma. Santiago 1:17 dice que todos los regalos buenos y todos los dones perfectos vienen de arriba, o sea, de Dios. Estimados oyentes, veamos enseguida una muestra de la bondad de Dios, su generosidad. Pruebas de la gran bondad de Dios. Preguntamos, ¿cómo le ha mostrado Dios bondad a toda la humanidad? A lo largo de la historia, todo el mundo se ha beneficiado de la bondad de Dios. Salmo 145:9 dice: Jehová es bueno con todos. ¿Qué pruebas hay de que Dios ha sido bueno con todos los seres humanos? Surge la pregunta. La Biblia contesta: no dejó de dar testimonio de sí mismo haciendo cosas buenas. Le dio lluvias del cielo y cosechas abundantes. Le dio suficiente comida y llenó sus corazones de alegría. Hechos 14:17. Surge una pregunta. ¿Verdad que a veces una comida sabrosa nos alegra el día? ¿Será que sí? Pues es Dios quien hace posible que podamos disfrutar de los alimentos. Él diseñó nuestro planeta de una forma maravillosa. Gracias a las lluvias que forman parte del ciclo del agua, que mantiene sus procesos vitales de absorción de minerales, se producen cosechas abundantes. Dios no solo les da esos regalos a quienes lo aman, sino a todos. Como dijo el Señor Jesús, Él hace salir su sol sobre malos y buenos y envía la lluvia sobre justos e injustos. Mateo 5:45. ¿Qué nos enseña el manzano, el árbol, el manzano, sobre la bondad de Dios? Muchas personas dan por sentadas todas las cosas buenas que tienen, gracias al sol, la lluvia y las temporadas con sus cosechas. Pensemos, por ejemplo, en una fruta que se cultiva en muchas partes del mundo, la manzana. Aunque es una fruta muy común, es atractiva, jugosa, rica y nutritiva. ¿Sabía usted, estimado oyente, que existen unas 7.500 variedades de manzanas? Hay manzanas rojas, amarillas, manzanas verdes, Algunas son casi tan pequeñas como una cereza, pero otras alcanzan el tamaño de un melón pequeño. Una de sus semillas se ve insignificante en la palma de la mano y, sin embargo, puede convertirse en un manzano precioso. Cantares 2:3. Este árbol se llena de flores en primavera y de frutos en otoño. De hecho, un solo árbol es capaz de producir 800 libras de manzanas al año, y puede seguir haciéndolo durante 75 años. Aquí, con este solo ejemplo de provisión, podemos comprobar cómo Dios nos da lluvias del cielo y cosechas abundantes.
¿Cómo reflejan nuestros sentidos la bondad de Dios? Estimado oyente, Dios, que es tan bueno, nos regaló un cuerpo que está hecho de forma maravillosa. Salmo 139, 14. Gracias a los sentidos, podemos aprender y disfrutar de la creación. Recordemos las escenas del principio del capítulo. ¿Qué detalles de cada una de ellas se puede disfrutar gracias a la vista? Por ejemplo, la carita feliz de un bebé, la enorme cortina de lluvia que riega los campos, o los tonos rojizos, dorados y violetas de un atardecer. Y es que nuestros ojos están diseñados para distinguir cientos de miles de colores, o quizás hasta millones. ¿Y qué puede decirse de nuestro oído? Gracias a él, captamos las emociones de nuestros seres queridos cuando hablan, el susurro del viento entre los árboles y las carcajadas de un bebé. Preguntamos, ¿por qué podemos disfrutar de estas imágenes y sonidos? La Biblia nos da la respuesta. El oído que oye y el ojo que ve, los dos fueron hechos por Dios. Proverbios 20:12. Pero estos son tan solo dos de los sentidos. El olfato es otra prueba de la bondad de Dios. La nariz es capaz de distinguir muchísimos olores. Se cree que hasta 1 billón de olores. ¿A quién no le gusta oler su comida favorita? Un ramo de flores, una alfombra de hojas en un bosque, el perfume en el rostro y cuello de nuestra esposa, o el humo sutil de una pequeña fogata. Por otro lado, el tacto nos permite sentir la caricia de la brisa en el rostro, el caluroso abrazo de un ser querido o la agradable suavidad de una fruta que tocamos. Y al morderla, entra en juego el gusto. Entonces, cuando el jugo entra en contacto con las papilas, en la boca se produce una explosión de sabores. Está claro que tenemos sobradas razones para decirle a Dios: ¡qué abundante es tu bondad! La has reservado para los que te temen. Salmo 31, 19. Pero, ¿en qué sentido la ha reservado para quienes le temen? Su bondad nos beneficia para siempre. Podemos entonces preguntarnos, ¿qué regalos de Dios son los más importantes y por qué? El Señor Jesús dijo, está escrito, no solo de pan debe vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Así es, lo que Dios nos regala en su palabra nos beneficia más que el alimento físico, pues puede hacer que vivamos para siempre. Como hemos visto, Dios ha estado usando su poder para brindarnos no solo su bondad, sino su amor inmerecido. Sin embargo, muchos quieren buscar otras cosas que no son de beneficio para su bienestar físico y espiritual, sin tener en cuenta lo que Él promete, vida eterna. ¿Qué visión recibió el profeta Ezequiel y qué significa para nosotros? ¿Qué regalos que dan vida
les ha hecho Dios a sus siervos fieles? Estimado oyente, entre las profecías de restauración más importantes de la Biblia está la visión de Ezequiel, en la que vio un templo restablecido y glorificado. De allí salía un hilo de agua que se iba convirtiendo en una corriente más ancha y profunda hasta llegar a ser un gran torrente. Por donde pasaba ese río, llevaba bendiciones y sus orillas estaban llenas de árboles que daban alimentos y curaban. De hecho, hizo que el mar Muerto, un lago salado y estéril, estuviera lleno de vida y fuera estéril y fuera fértil. Ezequiel 47, 1-12. ¿Qué significa esta visión? La visión del templo indicaba que Dios restauraría a la nación escogida de Israel, su adoración verdadera, y se volverían a respetar sus justas normas. Igual que ese río, Dios les daría a sus siervos bendiciones que se volverían cada vez más abundantes. Y se las ha estado dando desde que su iglesia, el nuevo Israel de Dios, recibió la promesa del Padre el día de Pentecostés. ¿Cómo lo ha hecho? Mediante una salvación tan grande y completa en esta dispensación de la gracia, según Hechos 2:38, para el ser entero, siguiendo a estos que creen en su nombre, maravillas, señales y milagros. De esta forma se está llegando a millones de personas con enseñanzas que dan vida, como la de la expiación por derramamiento de sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El regalo más importante para obtener la salvación por la fe. Gracias al sacrificio cruento del Señor Jesús, quienes aman al Dios bueno y le temen, pueden tener una buena conciencia y la esperanza de vida eterna. Aunque en estos últimos días el mundo sufre hambre espiritual, el pueblo de Dios goza de un banquete. Isaías 65:13. El mensaje apostólico es el mensaje donde el fundamento es inmóvil. Preguntamos, ¿cómo se beneficiarían los seres humanos fieles al Evangelio de Cristo de la bondad de Dios en este tiempo de la gracia antes del juicio de la gran tribulación? El río de la visión de Ezequiel no se detendrá cuando el Señor lleve a su iglesia para librarla de la ira venidera. Al contrario, crecerá todavía más durante el reinado de 1000 años de Cristo. La tierra será llena del conocimiento de Dios. Qué emocionante será disfrutar de esta muestra de la bondad de nuestro Dios, cuando usted y yo seamos sacerdotes en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Miremos otras muestras de la bondad de Dios. ¿Cómo demuestra la Biblia que la bondad de Dios abarca otras cualidades y cuáles son algunas de ellas? Dios no solo muestra su bondad siendo generoso. Él mismo le dijo a Moisés: haré que toda mi gracia y bondad pase delante de tu rostro y proclamaré mi nombre delante de ti. Luego la Biblia añade: Dios fue pasando delante de él y proclamando: Jehová, Jehová, un Dios misericordioso y compasivo, paciente y lleno de amor, leal y verdad. Éxodo 33, 19, 34, 6. Así que
la bondad de Dios abarca muchas otras cualidades valiosas. Preguntamos, ¿qué ejemplo demuestra la manera en que Dios trata a simples seres humanos? Muchas personas que tienen autoridad son bruscas, duras, crueles. En cambio, Dios siempre es considerado afable y amable. Por ejemplo, le pidió a Abraham, le dijo, levanta la vista por favor. Desde donde estás, mira al norte y al sur, al este y al oeste. Génesis 13:14. Muchas versiones bíblicas omiten aquí la expresión por favor, pero hay biblistas que opinan que el texto en hebreo incluye una expresión que convierte una orden en una petición amable. Génesis 31:12, Ezequiel 8:5. Nos preguntamos, ¿no es increíble que el soberano del universo les pida las cosas con cortesía a simples seres humanos? En un mundo agresivo y sin valores, ¿qué siente usted al pensar en la amabilidad de Dios? ¿Qué significa que Dios esté lleno de verdad? ¿Y por qué nos anima a saber esto? En este mundo, la falta de honradez es el pan de cada día. Pero recordemos que Dios no es un simple hombre que dice mentiras. Números 23:19. De hecho, Tito 1:2 dice que Dios no puede mentir. Y es que es tan bueno que es imposible que diga mentiras. Por eso, podemos estar totalmente seguros de que se cumplirán sus promesas. Él siempre cumple su palabra. De hecho, se le llama el Dios de la verdad. Salmo 31:5. Está claro, ya que Él no cuenta mentiras. Y además, es completamente claro, es completamente transparente. En vez de ser un egoísta reservado y guardarse las cosas, ilumina a sus siervos con su gran conocimiento. Hasta les enseña cómo ponerlo en práctica para que sigamos andando en la verdad. Tercera de Juan 1:3. Preguntémonos, ¿qué efecto debería tener en nuestra vida saber que Dios es bueno? ¿Cómo intentó Satanás que Eva dudara de la bondad de Dios y cuáles han sido las consecuencias? Cuando Satanás tentó a Eva en el Edén, intentó de forma sutil hacerle creer que Dios no era bueno. Dios le había dicho a Adán, puedes comer de todos los árboles del jardín hasta quedar satisfecho. Así que, de todos los miles de árboles que habría, solo les prohibió comer de uno. Pero Satanás le preguntó a Eva, ¿de veras le dijo Dios que no pueden comer de todos los árboles del jardín? Al preguntarlo así, manipuló las palabras de Dios para hacerle creer a Eva que Dios se estaba guardando algo bueno. Por desgracia, el diablo se salió con la suya. Aunque Dios le había dado a Eva todo lo que tenía, ella empezó a pensar que él no era tan bueno. Y desde entonces, mucha gente piensa lo mismo. ¿Cuánto sufrimiento hay por dudar de la bondad de Dios? En cambio, Jeremías 31:12 dice, estarán radiantes por la bondad de Dios. Por eso, nunca deberíamos cuestionar los motivos de Dios para obtener su bondad. Más bien, demostrémosle toda nuestra confianza, pues Él es todo bondad y solo quiere lo mejor para nosotros. ¿Qué le gustaría hacer para corresponder a la bondad de Dios, estimado oyente? Nos hace muy felices hablar con los demás de lo bueno que es Dios y de su gran misericordia.
refiriéndose a los siervos de Dios. Salmo 145:7 dice: de ellos brotarán alabanzas al recordar tu gran bondad. De una manera u otra, todos nos beneficiamos de la bondad de Dios a diario. Así que, ¿qué tal si nos proponemos darle las gracias todos los días por una muestra específica de su bondad? Reflexionar en esta cualidad de Dios, darle las gracias por ella todos los días y hablarles de ella a los demás, nos ayudará a imitar a nuestro buen Dios en Cristo. Si seguimos su ejemplo y buscamos formas de hacer cosas buenas por los demás, como hablarles y manifestarles la bondad de Dios por la riqueza de su palabra, nos acercaremos cada vez más a su propósito. El apóstol Juan escribió: amado, no imite lo malo, sino lo bueno. El que hace el bien proviene de Dios. Tercera de Juan 11. La bondad de Dios está relacionada con más cualidades. Por ejemplo, Éxodo 34:6 dice que Él está lleno de amor real. A diferencia de la forma en que lo hace el mundo, aparente, fugaz o sutilmente, Dios muestra su bondad con el mundo al haber enviado a su Hijo para que el mundo sea salvo por Él. El sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz es la mayor muestra de la bondad de Dios. Eso demuestra que nos amó tanto que no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó por nosotros. El Verbo de Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros. Nos dio a conocer a Dios, nos dio vida eterna por su nombre y nos perdonó por su amor. Qué maravilla saber que Dios se manifestó y mostró no solo su bondad inmerecida, sino su amor eterno. La Biblia suele relacionar la verdad y la luz. Por ejemplo, el salmista cantó: envía tu luz y tu verdad. Salmo 43:3. Así que Dios ilumina con su luz o verdad a todos los que quieren aprender de Él. 2 Corintios 4:6, 1 de Juan 1:5. Bendiciones para todos. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Gracias, mi eterno y soberano Dios, por darme permiso de compartir tu palabra. Te pido, Señor, que tu palabra llegue a todos nuestros corazones, porque la necesitamos. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. Donde yo anduve perdido, rompió aquel